días, mi estimadísimo Freddy. Saludo a usted y a sus oyentes, a sus miles de oyentes en la región sur del país. Me siento muy contento aquí en el set de Bacana. En verdad es la primera vez que estoy aquí, una estación moderna, al servicio de la comunidad, versátil, democrática y con amplísimo respaldo. Mi razón de estar aquí es justamente, en parte, lo que dice el mensaje. Mi razón de estar aquí es porque los ecuatorianos escuchamos ya los tambores, escuchamos la danza de secuestrar, de tumbar al gobierno, Estamos aquí con los valores democráticos, estamos aquí para hablar de esos temas que todos los ecuatorianos libres, democráticos, conscientes de la situación actual, no se necesita tener títulos de politólogos, de economistas, de sociólogos, para saber la profundidad de la crisis económica que vive el país y también ver, sentir, observar, rechazar estos encuentros entre el Partido Social Cristiano y el correísmo, secundado también por Pachacuti y otras organizaciones que intentan en 5 meses ya burlar la decisión democrática del pueblo ecuatoriano. Debemos levantarnos y respaldar, no porque yo sea lacista, sino porque al producirse un vacío en el gobierno, todos vamos a perder. Hay una persona en la línea, perdón, profesor, un segundo. Buenos días, le escuchamos, adelante. Por eso digo que había una persona en la línea. Perdónenme ustedes, pero de repente tengo que pasar rápido con la entrevista porque si bien es cierto, ese es privilegio, las llamadas por alguna emergencia, pero también tengo que tener consideración con la persona que ya está sentada cómodamente en la cabina de entrevistas, pero que luego se incomoda por la tardanza de la entrevista. Entonces, a veces eso quiero que me ayuden a entender la situación. Continúe, profesor. Decía Freddy de que al unirse estas fuerzas que atentan contra el sistema democrático, no es de ahora. Estas prácticas de destrucción hunden sus raíces en la historia. Si revisamos la historia vamos a entender que todos los presidentes han sido rehenes de los intereses de estos grupos y ceder y entrar a pactos por debajo de la mesa si quieren gobernar. Ese statu quo lo han mantenido por más de medio siglo, desde el retorno a la democracia. Si usted quiere gobernar, tiene que por debajo de la mesa hacer pactos, mantener las prebendas y dejar intocable el statu quo de los líderes y de los grupos políticos del país. Revisemos la historia, eso ha sucedido. Quisiera poner en contexto, Freddy, que lo considero de suma importancia. Usted recuerda, y los oyentes recuerdan, que la caída del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se produce después de un viaje a los Estados Unidos, cuando él, allá en la Casa Blanca, dice de que el Ecuador es el mejor amigo de los Estados Unidos.
Es el mejor amigo porque el Ecuador vende sus productos agrícolas a esta potencia y tenemos buenas relaciones económicas con ellos. Al retornar Gutiérrez acá al Ecuador se armó el grupo de forajidos, que justamente ahí sí se lo conoció ya al prófugo Rafael Correa organizando estos grupos que más tarde pasaron a ser las bases en el Quito Sur de esta revolución. Usted conoce que el gobierno del señor Lasso ofrece más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y está dispuesto a firmar todos los tratados comerciales, máxime que el Ecuador es un país dolarizado. Esta postura de apertura, presentar un plan de gobierno, presentar un proyecto de desarrollo nacional para su gobierno, ha resentido a las élites. Las élites políticas, especialmente grupos vinculados al correísmo y al Partido Social Cristiano, se oponen radicalmente a todos los cambios que intenta introducir el gobierno del señor Lasso. Ahí se suman los sindicalistas, se suman los choferes, se suman los taxistas, se suman los productores de arroz, se suman los maestros, se suma la FEUE, se suma la FESE, se suman un grupo numeroso de organizaciones que se oponen a que se realizan los cambios aquí en el país. Es decir, la modernización del país no consta, no está en sus agendas. El Ecuador debe seguir arrumado a las teorías vetustas de hace 50 años. Mire que todavía hay gente que reclama aquí en el país por precios de sustentación del arroz, de la leche, de la carne, de la yuca. Un país dolarizado que se entiende debería tener un mercado abierto, competitivo. El pueblo ecuatoriano no tiene por qué pagar en los precios de consumo las ineficiencias tecnológicas, técnicas de producción. Es verdad que el señor Lasso debería bajar los impuestos de todos los insumos agrícolas, de todos los insumos para producir, para poner en igualdad de condiciones esta producción y evitar así serios conflictos. Estamos aquí, Freddy, también porque al producirse un cambio de gobierno, los más perjudicados vamos a ser justo la clase media, los pobres, la clase media, porque al producirse estos, incluso el reconocimiento internacional será muy difícil, se detendrán los flujos de crédito e incluso la Reserva Monetaria de los Estados Unidos mirará con recelo al plan de dolarización, al sistema dolarizado que tenemos. Esa situación está en riesgo también aquí en el país. No se puede burlar la decisión de los millones de ecuatorianos que depositamos las esperanzas en un cambio de gobierno. Claro que me va a decir alguien, los 14 años hubo tranquilidad. Sí hubo tranquilidad, pero hubo por la bonanza petrolera y el endeudamiento agresivo con el imperio chino, pero a cambio de sacrificar las libertades, a cambio de sacrificar las libertades del pueblo ecuatoriano. Y ustedes saben que la Constitución de Montecristi, este Frankenstein que nos gobierna, hace y permite que en la primera vuelta se elijan los asambleístas y en la segunda vuelta el presidente.
Es decir, el presidente siempre va a estar amarrado, va a estar secuestrado por estos grupos. Miren el caso que analizamos, el señor Lasso con 12 asambleístas y la oposición con cientos de asambleístas. ¿Qué quiere decir ahí? Yo lo que quiero decir aquí es de que del momento que están en las investigaciones donde no hay pruebas, la mayoría de asambleístas puede llegar incluso a una destitución del presidente. Mire usted esta política carroñera. Desapareció Andrés Arauz, desapareció el señor Carlos Pérez Guartambel, pero un momento que asomó la noticia de los papeles de Pandora, Arauz pide la destitución de Lasso sin presentar pruebas. Y a eso también se suma Yacu Pérez en esta política carroñera también de exigir e incluso investigar hasta su familia. Esas son las condiciones que vive la política nacional. Con una asamblea en mayoría pueden llegar a aprobar incluso una destitución del presidente. Eso no lo saco yo pues en una idea fantasiosa, es una realidad que podemos llegar. Usted conoce que 5 proyectos de ley fueron ya rechazados, no se diga la última ley de creando oportunidades, que en todos los parlamentos del mundo se presentan conjuntos de leyes en los cuales tiene su vinculación y son conocidas como leyes omnis. Bueno, pero sí habían a veces disparates ahí, como que el obrero tenga que indemnizar al patrón. ¿Qué es eso? ¿Dónde se vio eso? Correcto, Freddy, correcto. ¿En qué parte, en qué latitud, en qué lugar del mundo se vio eso? No, en las dictaduras no operan a través de leyes, pero ¿en dónde? En un país democrático se vio que el obrero indemniza al patrón. Eso era una cosa irracional. Irracional, totalmente, rechazamos. Pero si la ley entraba a ser discutida en la asamblea, era mejorada. Se eliminaba todas estas aberraciones y como es obra humana, puede ser perfectible. Pero sí, de primerazo cerrarla. Ahora en el nuevo reenvío, no solo que ha sido perfectible, sino que ha sido eliminada. Totalmente, eliminado. Porque era una cosa demencial eso. Es como también hay que defender la jubilación patronal. Son cosas, a pesar, Freddy, conocemos que el Código del Trabajo tiene más de 80 años, ¿no? Sí, pero se pretendía hacer un Código del Trabajo paralelo. Pero actualmente vivimos, mire, existe el Código del Trabajo y tenemos la LOCEP. Sí, mire. Por eso es que este país es ingobernable. Le hago notar. Este país. También ya vivimos décadas con 2 códigos. En el caso mío, por ejemplo, de un ex maestro, un ex profesor, un ex empleado público, con 3 días que usted falte a su trabajo, se entiende que su cargo está vacante. Eso es lo que dice la LOCEP. Sin embargo, se hacían huelgas de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Usted recordará seguramente en esos tiempos aciagos de la decadencia de la educación, donde los maestros salían a quemar llantas, a tirar piedras a los edificios y marchaban de un coliseo a la gobernación. Era como sacar de un corral. Era una cosa triste. Y yo pienso que dicen que los tiempos pasados siempre fueron mejores, pero estos sí son episodios de llorar, de llorar, que uno, es como pensar en la esclavitud, ¿no? ¿Cómo pudo haber sobrevivido la esclavitud? Incluso en tiempos de los filósofos griegos había la esclavitud y uno dice, ¿cómo la aceptaron? ¿Cómo la toleraron? ¿Cómo sobrevivió ahí? Yo me pongo a pensar ahora, ¿cómo si los profesores se reunían en un coliseo? Hablaba solo el pastor y luego lo sacaba a la gobernación. Sí. Es que lo quise decir de manera maliciosa
y sediciosa también, Ujú. porque los profesores no intervenían, escuchaban nomás, es más, ni siquiera escuchaban, conversaban, asistían, conversaban y luego salían a las gobernaciones y en la calle y en la esquina había que quemar llantas y había que amenazar al sistema, al gobierno, al Estado. Y los más pobres, que eran sus alumnos, usted viene de una escuela fiscal, entonces sus alumnos se perdieron esas clases Abandonados. brillantes, su cátedra, abandonados. Entonces son tiempos de aberraciones del pasado que deberían estar, es decir, están proscritos por su naturaleza, es decir, porque no pueden sobrevivir en el tiempo, en los tiempos futuros, no pueden. Doy una explicación desde la sociología. Se trata allí de defender el statu quo. El Ecuador político, el Ecuador social, está estructurado por segmentos privilegiados. Todo segmento, toda organización social quiere que le respeten sus conquistas. Nadie tiene derecho a tocar, a cambiar absolutamente nada. Y esos privilegios se reflejan en todo el país. Es decir, que el Ecuador está parcelado, retaseado sus intereses. Sí. Mire, por ejemplo, en el pasado, ¿qué significaba ser un gobernador? Significaba que le habían entregado una parcela de poder en donde él administraba desde el conserje hasta el último cargo. Un rector de una universidad le habían entregado una parcela. A un sindicato le habían entregado también ese estatus, esos privilegios que ellos tienen. Entonces, para gobernar el presidente tiene que someterse a esos intereses de estos grupos, de estos grupos de dominación, si quiere gobernar, y en la mayoría de sus casos grupos agitación, fanáticos, corruptos, de agitación, de destrucción. Esa es la realidad del Ecuador. O sea, Eso es lo que tenemos. Pero ¿usted cree que hemos evolucionado, hemos crecido, hemos mejorado, o simplemente estamos marchando sobre un terreno nuevo, renovado? Por eso le decía a mi estimadísimo Freddy de que durante los 14 años, si alguien me dice que hubo tranquilidad, pero esos grupos fueron contentados con la bonanza petrolera y con el endeudamiento chino agresivo. Y otros con la intimidación. Y otros con el abuso, con el encarcelamiento, con el sometimiento. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de sacrificar las libertades. Miren este momento. Por más que estamos en un estado de excepción, el gobierno permite las marchas, permite la organización. Por esa razón yo estoy aquí hablando de asuntos fundamentales de la patria. Claro, pensé en eso, incluso lo que hemos hablado esta mañana con el concejal. En otras circunstancias, en otros tiempos. El principio de agrupación. No, este rato ya estuviera querella, porque hemos dicho que entonces vamos a vivir un festival de la corrupción en el municipio. Este rato, en una administración anterior, ya estuviésemos, este rato ya estuviera el fiscal aquí, la policía, ya estuviésemos aquí. Entonces, sí hay cosas que hay que valorar en el más alto grado, pero en el orden de preeminencia lo tenemos que valorar. Por ejemplo, ese respeto, esa libertad, que tampoco es que nadie está acusando, decir tú, no, se están debatiendo temas en el marco de la democracia. El gobierno también lo hace. Se le fue cuando criticó al diario El Universo, me parece que también fue un desliz que ojalá... Un exabrupto del gobierno. Que no se vuelva a repetir. Porque eso, incluso prensa internacional ha reclamado, no solo periodistas. Es que todo el mundo debería reclamar eso. Porque además desdice y se contradice con sus principios y con sus ofrecimientos. Ya. Mire, Freddy, si estamos hablando aquí de política, estamos hablando de valores, estamos hablando de ética, estamos hablando de servicio a la comunidad, estamos hablando de entrega. El día de ayer, yo vivo en la periferia de la ciudad. No tenía un taxi para movilizarme. Sí, pero vive en la peluconada. No. Tampoco es que viene como los que dicen,
yo soy humilde y vienen tremendos carros. No, no había un taxi. Un amigo, un Bueno, porque ingeniero, usted un nunca, amigo, porque usted, yo conozco a algunos ricos que nunca tienen carro. me trajo acá a la ciudad y me encontré con la marcha. Los taxistas gritaban, cientos de taxistas, de que ya no quieren más taxis, estacionamientos aquí en la ciudad, que está sobresaturada la ciudad, de que los mismos que han vendido los taxis y los puestos son ahora los que se alistan a coger nuevos cupos. Mire, esa libertad para hablar, esa libertad para discutir estos problemas. Así como los taxistas, también debemos los maestros, los jubilados, discutir de la seguridad social, por ejemplo, discutir del comercio, cómo se soluciona a los 7 millones de ecuatorianos que están sin trabajo y son menores de 30 años y la mayoría con títulos de tercer nivel y no viene la inversión para generar trabajo. Esos son los problemas medulares, fundamentales de la patria. De eso debemos discutir, de eso debemos conversar. Los políticos deberían aunar esfuerzos para solucionar esos problemas y no formar reductos de oposición y estar viendo las formas como derrocarlo al presidente y hacer perder a todo el país. Porque derrocando un mandatario, todo se colapsa, todos vamos a ser perjudicados. Esos problemas fundamentales deberían discutirlos la academia, los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos políticos. A ellos no les interesan los problemas fundamentales, a ellos les interesa la zancadilla política, el boicot, el secuestro político, la no aprobación de leyes, la forma en que este proyecto fracase. Eso es lo que les interesa. Profesor, a propósito de que le decía, como vamos a concluir, le decía que usted siendo un hombre acomodado, no tiene vehículo, y decía un personaje importante, decía que en la vida existen gastos pendejos. Como el fumar. Por ejemplo, comprar pura ropa de marca y andar en bus público. Fíjese usted, carro nuevo y estar alquilando una casa. Fíjese los gastos pendejos que a veces uno no se da cuenta, ¿no? O andar con buen teléfono, un iPhone, y no tener ni para el saldo. Como un economista que le quitaba el sueño, no dejaba ni dormir. Por favor, vecino, ¿qué le ofrece? No sea malo, préstame unos $10 para ponerle gasolina al carro. Sí, esas cosas es cultural, es cultural. Somos fantochitos, así nos gusta presumir de lo que, cosas que tenemos, pero que en realidad no nos pertenecen. Y para concluir más, ya que me ha motivado, quiero también un poco decía, parodiar y despedirlo a usted con lo que decía Abraham Lincoln, ¿no? Este es uno de las celebridades más grandes de la humanidad, expresidente norteamericano, que deberíamos recitarlo. El Centro Cultural de las Embajadas Norteamericanas en el mundo se llama Abraham Lincoln. Dice, no puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata. No se puede promover la fraternidad del hombre incitando al odio de clases. Doctor Moreno, escuchar ahí esa parte, tenemos que discutirla, ¿no? No se puede formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas.
No se puede ayudar a las personas de forma permanente, haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Son pensamientos fundamentales para los pueblos, Para los hombres. para los hombres, para la sociedad. Mire, Freddy, aquí en el país yo tengo algunas décadas de vida. Si nos despedimos, profesor, le cuento, tengo un par de minutos exactamente, me dice aquí mi compañero, par de minutos. Despidámonos, estoy muy agradecido, muy feliz por su visita presencial esta mañana, personal acá, protocolaria, muy, muy bonito. Yo de mi parte le quiero agradecer mucho, pero despidámonos, querido profesor. Freddy, ha sido una mañana de satisfacción. De frío invierno también. Golpea la lluvia en el ventanal y nos trae también recuerdos y nostalgias, como decía el poeta. Y estoy a las órdenes, Freddy. No, tranquilo. Veamos que... Yo agradezco bastante sí. su apertura. No, está bien, profesor. Más bien Siempre quiero yo de hago mi parte... mis llamadas. Sí. Como usted sabe, yo estoy aquí solo con mi bitácora, que ni la he leído. No quisiera yo hacer comentarios de retazos, de periódicos, de visiones. Es mi pensamiento el que está aquí, lo estoy exponiendo. Fuerte. Yo no hago editoriales de retazos de lo que otros dicen, sino que yo me manejo con mi propio disco duro. Buenos días. Sí, de su